Bueno, señores, antes de continuar con los comentarios a las 9:33 en el Sol de la Mañana, nosotros vamos a conversar con el doctor Félix Damián Olivares, con la finalidad de orientarnos y de que oriente a la población sobre algunas cuestiones elementales de la técnica de este proceso que estamos viviendo. Entonces, bueno, varias discusiones se han presentado aquí. Hasta ahora, hace un momento discutíamos que no se había producido una formulación precisa de cargos, que esas cuestiones que están planteadas ahí son genéricas y que, por ejemplo, bien pudiera el Congreso, y si estoy equivocado, Félix Damián me puede corregir, bien pudiera el Congreso, ante la solicitud de levantamiento de la inmunidad de uno de sus miembros, pedir al Ministerio Público que lo ponga en conocimiento de la acusación que pesa contra esa persona. No sé si el Congreso estaría en facultades para poder conocer con objetividad la situación, porque usted me está pidiendo que le levante la inmunidad. Yo quiero saber cuál es la acusación que pesa sobre esa persona precisos para concordantes poder tomar la decisión del lugar. No sé si eso será posible. Buenos días, adelante. Muy buenos días, saludo María Elena, Anibelca, Melton, Matos, Eurípides. Usted está documentado sobre el segundo nombre. Yo soy llave de hace tiempo. Y el buen amigo Martínez Pozo. Tal como tú has planteado, ustedes han venido planteando, no desde hoy, sino desde ayer, los documentos que se han filtrado, es decir, las 2 o 3 páginas de la orden de arresto 0037 del 26 de mayo del presente año, yo entiendo que no cumplen con los requerimientos de una formulación precisa de cargos. Es decir, en la solicitud y en lo que se plantea y se transcribe, lo que se ve es, digamos, las actuaciones a nivel internacional, los actos procesales y lo que se denomina jurídicamente el nomen juris, la calificación jurídica, los textos penales invocados, pero no se señala de manera precisa, circunstanciada, cuáles son las conductas que se le atribuyen, que se le imputan, que se les endilgan o se les reprochan a estas personas. Es decir, no se le dice, mire, en tal fecha, bajo tales circunstancias, usted recibió una transferencia de parte de fulano de tal. Cuando no es usted suficiente con decir violó las leyes tales. No, eso es demasiado genérico. Los cargos tales. Usted puede poner el código penal completo. El procurador anterior se lo vaciaba completito. Y eso lo cogía completito el código y se lo vaciaba una acusación sin problema. Eso no cumple con los requerimientos que se exigen en un Estado de Derecho. Señor Olivares, ¿y no estaría la posibilidad de que, bueno, se filtró ese documento? De hecho, llegó a nuestras manos. 8 de 10 páginas en total se filtraron. Pero no existe la posibilidad de que esa acusación más precisa, más directa, sí esté en poder del juez y no se haya filtrado. No, pero que exista. Es que hay un punto. La ley dice que desde que a usted se le imputa un hecho y ya de cuando usted le privan en libertad, usted tiene que darle traslado de esa imputación. Es decir, se lo deben haber dicho a ellos, a sus abogados. Sí, pero en la orden debe bastarse por sí misma y la orden tiene que exhibirse. Cuando usted le lleva la orden, usted debe decirle, mire, estamos procediendo. Es ilegal la prisión. No. Yo diría que pudiera tener visos de irregularidades o de ilegalidad. Y qué raro que los abogados de defensa de ellos no actuaron una vez. Es que al momento, mire, vamos a ver. Félix Damián Olivares fue uno que redactó el Código Procesal Penal. Ustedes me acusan de haberlo copiado. Déjame empatarme la ahora se va a defender con el código. Secretaria, trae más hojas que se acabaron. No, mire, Damián, en lo que tú puntualizas. Pero en lo que él puntualiza, el Ministerio Público te dice, está acusado de violar, es decir, lo preciso son
según otra perspectiva jurídica de algunos juristas con los que hablé, el Ministerio Público te está acusando de violar artículos precisos. Y esos artículos determinan sobre, por ejemplo, lavado de activos. Te estoy diciendo, te estoy acusando de lavado de activos. Te estoy acusando de soborno. Perdón, es que eso es la denominación jurídica, genérica. Usted tiene que decirme de manera previa y detallada de cuáles son las imputaciones o acusaciones, la conducta, el hecho de vida. Mire, es que el día de ayer yo lo vi a usted bebiendo romo con fulano de tal en tal sitio, pero por ejemplo. No se me va a acusar de genéricamente de violar la ley de alcoholes o bebidas espirituosas. No, usted tiene que acusar, y estoy poniendo un ejemplo, digamos, ilustrativo, claro. No estoy hablando de una conducta penal. Yo he visto al poeta cantando los martes en el cafecito a deshora de la noche. O sea, usted tiene que decirme en tal fecha, yo lo vi en términos concretos. Mire la prueba. Magistrado, no se ponga evidencia que ya yo no voy y usted sí. Ese es el expediente. El primer elemento que destaca, prisión para ti irregular o ilegal. Sobre la inmunidad parlamentaria, ¿cuáles son los escenarios que tiene el Congreso ahora? Se ha dicho que tiene hasta 2 meses para responder, pero ¿cómo podría ser esa respuesta? ¿Y qué pasaría con estas personas si en caso de que el Congreso no responda cuando termine la actual legislatura? Correcto, pudiera ejecutarse la orden a partir del 27 de julio. Cuando cese la legislatura, porque tenemos que ver que la protección no es a la persona, es a la función legislativa. Es decir, lo que se procura es que el poder en un determinado momento no inhabilite la actividad congresional. Como decíamos, cuando se sacó la constituyente de Santo Domingo y se llevó a la villa de San Cristóbal, era para evitar las perturbaciones por parte de las botas y de los sables de Pedro Santana a la actividad constituyente. Pero allá los rodeó también. Pero allá también fue, los rodeó y obtuvo su artículo de irresponsabilidad. ¿Los escenarios que tiene el Congreso? No, los escenarios, tal como dice Julio, el Congreso está en derecho de decir, mire, usted está a uno de los nuestros, de los que cumplen nuestra función, usted debe precisar cuáles son las conductas por las cuales usted requiere la privación de libertad de un legislador. Y puede negar el retiro de la inmunidad como puede concederla a partir de sus reglamentos internos, que tiene un procedimiento especial. ¿Pero qué para pasaría esos ahí? fines. En caso los de que artículos no 86 y 87 están planteados. ¿Qué pasaría? Lo que pasaría es que... Si se la niegan, por ejemplo, dicen, no, si se la niegan, a partir del 26 de julio... Ajá. Del 27 de julio. Lo cogen preso y después cuando empieza otra vez lo sueltan. Tendrían que soltar. La legislatura. Tendrían que soltarlo. O sea, habría un juego de legislaturas. Había un juego de poderes con relación a esto. Pero claro, aquí se ha relajado el tema del fuero legislativo. Aquí hemos tenido casos de legisladores que son juzgados. Claro, ellos se pliegan al tema de la sociedad. Hay muchos que han sido perseguidos por pensión alimenticia. Se cumple como un procedimiento normal, otros por ley de cheques, otros por violencia doméstica, de género, violencia familiar. Pero lo cierto es que no hemos tenido muchas experiencias en ese ámbito. ¿Qué tú crees que va a pasar ahora? No, solo le pregunto, ¿está previsto partiendo del sometimiento que se hizo ayer? Pues se espera que mañana máximo se le conozca coerción. Hay un solo expediente hasta ahora, pero en ese solo expediente hay 3 elementos. Una persona que fue declarada en rebeldía porque está en Panamá, los legisladores que no están en condición de detenidos por la condición que ya usted explicaba y los que están tras las rejas. ¿Se puede entonces hacer una especie de separación para conocerse la medida de coerción o cuál podría ser el proceso? Eso es correcto. Es más, cada uno de los imputados tiene que motivarse individualmente la condición de cada uno. Porque el hecho de que tú me acuses en conjunto no quiere decir que mi situación particular, la situación de arraigo, la situación de enfermedad, por ejemplo, en el caso de Roberto Rodríguez, o las situaciones de personas que tienen un domicilio estable de 35 años, 40 años, tú me la vayas a analizar en grupo. Tú tienes que analizar cada caso de manera particular. Es más, una de las características de los mandamientos privativos de libertad es su individualización. Es decir, deben ser individualizados de manera que se aprecien
el peligro concreto de fuga. El Ministerio Público tiene que probar el peligro concreto de fuga. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Y por qué el Ministerio Público dice, bueno, nosotros solicitamos 18 meses de prisión preventiva? Para todos. Para todos. Quedará en manos del juez el aplicarlas o no, el acoger o no nuestro pedimento, pero ya eso es responsabilidad del juez. Miren, yo creo que lo que ha ocurrido aquí es que como aquí se abusa cotidianamente de la prisión preventiva y el pueblo aplaude dentro de este populismo la idea de que para que haya un proceso, desde que haya un proceso hay que trancarlos. Entonces aquí hay mucho de populismo penal y evidentemente el Ministerio Público dice, bueno, como yo he venido midiendo con un rasero de arbitrariedad al 62% de las personas que están en la cárcel, debo ser coherente en el atropello. Es decir, es una igualación no en libertades, sino en arbitrariedades. A los severinos. Eso hay que decirlo. Y yo no estoy, fíjense que no soy abogado de ninguno de los que están porque yo he sido un marchante verde, yo debo decirlo aquí públicamente. Sí. Yo he ingresado a una organización política que ha tenido una prédica de ¿cuál? Lucha contra la yo estoy con el ingeniero Eduardo Estrella, okay. Dominicanos por el Cambio, un partido relativamente pequeño, pero donde yo me siento cómodo, acompañando al ingeniero, independientemente de que coyunturalmente haya ido aliado a una organización o no, porque yo tenía 27 años fuera de la vida política, o 20 y tantos años, y he vuelto a la política para que estemos claros, es decir, para que no se diga que las posiciones de uno son asépticas o digamos sin compromiso. Los asépticos murieron ayer. Sí, Félix, tú prevés muy bien, tú conoces muy bien el Código Procesal, sabes que las acusaciones tienen que tener un fundamento de pruebas. Eso es correcto. Lógicamente las mayores pruebas que se ve hasta ahora, aunque son los papelitos de Brasil. Entonces, con los papelitos de Brasil y sin una investigación concordante, coherente, que implique una serie de cosas, ¿pueden ser condenadas a toda esta gente? No, yo evidentemente que no. De hecho, una de las cosas, porque yo he dicho que el acuerdo preacordado era necesario precisamente para poder completar las investigaciones, para poder buscar colaboraciones, porque todos conocemos que este tipo de hechos, salvo algunas personas que de manera, no sé, ingenua habrían recibido pagos a través de transferencias, son hechos de difícil comprobación, es decir, es una investigación que tiene que ser necesariamente compleja, porque no bastaría incluso, Eury, que una persona en Brasil diga, porque yo tengo derecho a defenderme, a contrainterrogar a esa persona. Exacto. Y a decirle, pero ven acá, ¿por qué tú dices que a mí tú me entregaste? ¿Dónde está la prueba? ¿Cuándo? ¿O usted no estará equivocado? Porque nosotros nos reunimos y lo recibimos a usted en la Comisión de Hacienda del Congreso, pero usted no tiene evidencia de que a mí se me entregó, por ejemplo, para poner hipotéticamente. El hecho necesita ser examinado, es decir, tú tienes el derecho al contraexamen en el juicio. Tú no puedes tener delatores anónimos, ni delatores a distancia. Claro, habría que citarlos. Pablo. No, solo habría que citar a esos delatores. Pablo. Gracias, Julio Martínez. Vamos a hacer un monumento, Julio, porque esto sí es grande. Olivares, lo cierto, yo ayer comencé mi comentario con Ocupen su localidad de Joaquín Sabina, porque lo cierto es que fue un show tan de mal gusto como exagerado el proceso de detención de los encartados, le dicen ahora. Sí, pródigos en violencia. O sea, es usar la violencia para enviar el mensaje simbólico de que se está haciendo. Gracias. Entonces, de repente tú ves ese mensaje simbólico, punto uno. Pero de repente tú ves que un procurador pide año y medio de prisión preventiva. ¿Hasta qué punto, y acudo a tu experiencia, no solo a tu formación, sino a la experiencia en estos asuntos, ¿no? Aquí es un poco como yo soy el procurador, yo sé que por las vinculaciones de este proceso y porque lo que yo tengo todo viene de Brasil y yo tengo que demostrarlo, y si entro en ese campo se hunde la esencia
de lo que yo soy en términos políticos, ¿hasta qué punto el procurador está haciendo el arte de lo posible? Yo hago un aparataje, te meto preso con 30 guardias al lado, te canto año y medio y te pongo a dormir en cama incómoda tantos meses para que esto llegue hasta ahí y punto. ¿Hasta qué punto es la pregunta? Esto que estamos viendo es lo único que les va a ocurrir a los encartados. Por tu experiencia, por favor. ¿Cómo decir? Ahí tendríamos que hacer una labor, digamos, de predicción o de... No, a partir de... La experiencia es que si se dictan medidas de coerción privativas de libertad, ellos van a permanecer un tiempo en la prisión, porque, como se dice, la puerta es ancha para entrar, pero es estrecha para salir, porque entonces ya después vienen las discusiones de que si han variado los presupuestos o no. De ahí que esa presión que va a tener el magistrado Francisco Ortega al adoptar una que otra decisión va a ser determinante, digamos, en las condiciones en que se va a seguir el proceso, en que estas personas van a seguir vinculadas al proceso. Existe la idea no escrita de que para que haya proceso tiene que haber preso. Y que sin preso no hay proceso. Precisamente lo está diciendo el 30 de mayo. Al que mataron fue a Trujillo. El trujillismo vive como cultura política. Pero claro, gracias. El 62% de las personas que están privadas de libertad son personas a quienes no se les ha juzgado, quienes no han sido vencidas en juicio y que no se le ha establecido su culpabilidad. Es decir, se ha impuesto como una práctica autoritaria aquello de la puerta giratoria que unos buenos amigos de Julio y de Eury siempre vivían comentando. Eso es una falacia. Aquí la prisión ha aumentado con el código de la delincuencia, como se le dice, ha aumentado muchísimo. Y qué bueno que ahora se habla de debido proceso y que se rescaten esas ideas. Exacto. Porque para algo va a servir, pero yo creo que este proceso... eso a José Lalú. Pero yo creo... Doctor, pero vamos con la pregunta yo creo que también debe servir, Pablo, esta experiencia... Sí. Yo coincido en un comentario que hacía José Laluz, de que se modifique la forma de hacer la política, de que eliminemos el barrilito, de que eliminemos el cofrecito, de que se investiguen las sobrevaluaciones, que a nivel administrativo no se sobrevalúen, pero que a nivel congresual o congresional o legislativo no se convierte el Congreso en un peaje para cobrar en aquellos proyectos en donde hay grasa. Los adendum. Esa práctica hay que mandarla al zafacón de la historia. Eso es lo que tenemos que tratar de lograr de esta... Y el caso de Brecht de esta experiencia. Es una oportunidad. Yo quiero aprovechar la oportunidad suya aquí como experto en el tema procesal penal para hacerle tres preguntas. La primera. Tres, pues son breves. Porque vamos a terminar, sí. La primera. Sí. Tomando en consideración esos valores garantistas del código de que la prisión es la excepción y la libertad la regla, si usted fuera el juez Ortega, ¿hasta dónde, con el perfil que conocemos de los imputados, esas personas deben estar presos para enfrentar el proceso que viene en contra de ellos? 1. 2. ¿Qué margen de discrecionalidad tiene el juez Ortega para decidir la medida de coerción consistente en prisión o no, al margen de lo estricto del código? ¿Qué margen de maniobrabilidad, de discrecionalidad tiene él, tomando en cuenta que Ortega es un experto en el procedimiento penal? Y por último, ¿cómo el Ministerio Público, que dice que están todo lo que son y son todo lo que están, si uno infiere que en operaciones de lavado de activos y de soborno hay estructuras que se mueven? O sea, ¿dónde están los testaferros? ¿Dónde están los socios? O sea, ¿de ahí no se pudieran derivar otras imputaciones? Perfecto. O sea, las tres preguntas sugieren claramente las respuestas. Lo primero es, en el caso de personas con domicilio conocido y arraigos, la prisión preventiva no debe aplicar.
Hay otras medidas que pudieran garantizar la comparecencia en juicio, de estas personas. Impedimento de salida, visita periódica, e incluso la promesa juratoria de que van a presentarse, porque estas no son personas que se van a ir en yola, no son personas que se van a ir por la frontera. Entonces, pudieran ponérsele, si se quiere, arrestos domiciliarios o confinamientos o órdenes de alejamiento con relación a los aeropuertos. Y en una última hipótesis, se pueden combinar algunas de ellas y ponerle un brazalete electrónico para que eviten el acercarse a un aeropuerto o a una marina donde haya yates, suponiendo en el peor de los casos. Es decir, que en la lógica del Código Procesal Penal, y si se tiende a igualar en derechos y libertades, no en arbitrariedades, no procedería la prisión preventiva. Okay. Eso es una primera parte. Con relación al margen, el margen va a estar dictado por el que se establezca por parte del Ministerio Público el peligro concreto de fuga. Es decir, si el Ministerio Público no establece que esta persona ha estado haciendo tratativas o que tiene unos medios... Averiguando el precio de los pasajes. Correcto. Entonces no hay... O ha visitado la frontera. No hay... Correcto. No habría una justificación, una motivación. De hecho, aquí eso se ha constituido como un formulario. Usted ve que te citan todas las convenciones, la Constitución de la República, y después en un párrafo dice, sin embargo, este tribunal es de criterio, y te imponen la prisión preventiva de manera abusiva en la mayoría de los casos. Aquí hay miles de personas padeciendo los rigores de una prisión preventiva arbitraria. Entonces, si se le aplica la misma lógica, se estaría haciendo por populismo penal y por satisfacer el legítimo morbo de las personas de ver que a los ricos también se les trata como lo tratan a ellos. Sí. Y por último, la parte... La derivación de otras imputaciones, producto de la figura del lavado. Eso es correcto. Quien logra los capitales no lava. Oigan esto, señores. Quien logra los capitales no lava. El autoencubrimiento no está castigado en el lavado, porque el lavado es precisamente el proceso de darle apariencia de legalidad a través del alejamiento de las personas que logran los capitales ilícitos. O sea que sin complicidad no se puede lavar. No, es que la autoría requiere terceros, requiere testaferros. La misma configuración del lavado requiere el lavado. Correcto, es más. En 30 segundos el tema de la prescripción. No, pero él no ha contestado mi pregunta. ¿Por qué el Ministerio Público dice están todos los que son? Yo creo. O sea, cerrando la posibilidad de que surjan otros. Mire, yo que he venido apoyando. Para darle tranquilidad a los socios de Odebrecht que no lo va a investigar. Porque esa es la valentía que ha tenido. Entonces, el punto en eso es que es irrazonable plantear que están todos los que son y son todos los que están. Eso es cerrar el proceso. Eso, cerrar el proceso en una etapa tan preliminar como esta, tan inicial como esta, yo creo que es inconsecuente. Por lo mismo que tú dices. Primero, porque la lógica de la dinámica de las operaciones de aprobación involucra que hay varias personas. En el caso de Roberto Rodríguez, en el caso del lavado hay varias personas. Es el caso, por ejemplo, Marilena, de Roberto Rodríguez, 2004 a más tardar 2004. 2004. Sí, exactamente. Entonces, estamos hablando de una situación con prescripción. Sí. ¿Cuál puede ser la...? Algunos plantean que con la modificación al Código Penal en el 2015 se estableció que en algunas categorías no prescriben los pero casos. No se le puede aplicar de manera retroactiva. Lavado de activos, pero dicen no se puede aplicar de manera retroactiva. Entonces, sería inconstitucional. Casos, antes del 2004, antes del 2015, se puede argumentar que son casos que ya prescribieron. Mira, es cierto. Y yo sumo, disculpe Olivares, asumiendo esto de que hayan prescrito, uno diría, y es que el Ministerio Público es tan bruto que no ha podido enterarse de eso. Vamos a ver. Es que hay que hacer algunas distinciones. La legislación procesal penal prevé, por ejemplo, para el caso de los funcionarios públicos o personas que ocupan posiciones de poder en el poder público, la prescripción se interrumpe mientras estas personas mantienen la posición de poder. Es decir, la prescripción no corre.
Si él sigue en el puesto. Sí, pero mientras esté en el puesto. Ese es un tema. O sea, si cometí el delito en el primer año, disculpe, si cometí el delito en el primer año de mi gestión, inicia a correr cuando yo concluya mi gestión 5 años después. Eso es correcto. Ese es un punto. Y el otro punto es que si las conductas son de efecto continuado o de ejecución sucesiva, como el lavado, no van a prescribir hasta que esas conductas se estén manifestando con algún acto de conversión, de estratificación, etcétera. Es decir, y también aquellas conductas o delitos o crímenes que están castigados que están previstos en acuerdos internacionales como imprescriptibles, la República Dominicana, el código mismo plantea que no prescriben. Bueno, pues muchas gracias. Eso es lo que explica por qué están todas esas gente. No, eso no lo explica. Porque en el caso eso es lo que establece. Roberto ni ha estado de manera continua en el cargo. Eso no explica. Hay que ver cuando él salió del cargo. Y si es de lavado, eso se mantiene. Que esa excepción como medio de defensa pudiera estar cerrada en algunos casos. Eso es así. Pero acá. Hay gente que tiene mucho dinero y esta caña. Uno no lo ve, pero tiene mucho dinero. Lo que explica eso es el populismo penal. Pero ¿por qué hacerle a él si no cuando se dio la lista esa que se dio en el informe, cuando se hizo el borrador, al procurador le dijeron que ese caso estaba prescrito y lo incluyó. Pero algún argumento jurídico habrá expuesto él. El que está mencionado, el populismo, el que el juez lo saque. Pero eso no es un argumento jurídico, eso se cae fácilmente. Y completar más la cuestión política. Porque lo mencionaron. Pero él sabía expresamente que ese hombre está enfermo y que ese caso está prescrito. No debe incluir. Pero por estar enfermo, Julio, no hay que sustraerlo del proceso. Por estar enfermo no hay que sustraerlo del proceso. Gracias, Feli Damián Olivares, abogado. Gracias a ustedes y ha sido todo un placer este reencuentro. Claro. Cambio fuera. Y el código. El sol de la mañana.